Bienvenidos, te invito a que me acompañes en este capítulo, porque después de verlo, en 8 días podrás cambiarlo todo y te voy a decir cómo hacerlo. Lo primero que quiero comentarte es que después de haber visitado varias empresas, comercios, plazas y de haber platicado con personas que se dedican a diferentes actividades, entre ellas el gobierno, la política, la ciencia, la terapia, muchas actividades más, di cuenta que había algo poderoso que hacía que una marca fuera fuerte y otra no, una empresa vendiera y otra no, una persona llevara su día a día de manera más placentera que otras. Seguí investigando y después me di cuenta que se concentraba en algo, en el poder del verbo. Por eso quise hacer una metodología para ti, para que tú pudieras utilizar este poder del verbo a favor de tu marca, de tu empresa, de tu día a día, de tu campaña política, de tu gobierno. Porque quedé convencido de que todo comienza con el verbo y después se cumplen los objetivos, vienen los éxitos. ¡Hey! ¡Atiéndeme! ¡Escúchame! ¡Voltea a verme! Si tu marca tiene que hacer esto para ser tomada en cuenta, muy posiblemente está utilizando un verbo incorrecto. Una marca poderosa no solamente se basa en colores bonitos, en una música perfecta, en campañas costosas. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has sentido y has vivido cuando una marca te atiende sin conocerte? Es porque esa marca está utilizando el verbo correcto. Una forma muy sencilla de darte cuenta es cuando sus clientes la recomiendan, hablan por ella sin dudarlo. ¿Tú recomendarías a Apple, a Disney o a Nike? Son ejemplos concretos de marcas poderosas. En ocasiones también hay marcas que sin conocer el poder del verbo han hecho la diferencia, pero es porque ya encontraron su verbo que va con ellos. Gracias a esto, estas marcas le dan a sus clientes una experiencia única, una experiencia inolvidable. La metodología Verbo Marketing es para aquellos emprendedores y empresarios que ya no quieren seguir copiando frases bonitas, que simplemente se basan en logos espectaculares, que ya no quieren seguir viviendo en estrategias que no van con su lógica institucional. Pero también aquellos políticos, aquellos que se dedican a la estrategia de campaña, que ya no quieren traicionar el discurso y ahora sí quieren habitar el verbo del pueblo, que ya quieres vivir en el verbo que te corresponde, en el verbo que hará que tu día a día sea mejor. Por eso es muy importante que en cada campaña política se tenga el verbo correcto y que este sea el eje central de su desarrollo. El coordinador de campaña descubra este verbo que emocione, conecte y movilice, porque si no es así, todo se va a hacer añicos, todo se desconecta, ya no se emociona y lo más grave de todo es que no va a haber votos reales. ¿Tú crees que el gobierno lo sepa? ¿O gobierna por medio del verbo que le impone el día a día? ¿O quizá sigue comunicándose con aquel verbo que utilizaba en campaña? En los gobiernos y en la política es en donde más se traiciona los verbos. Por eso es muy importante que los gobiernos tengan muy en claro esta situación, porque de no hacerlo van a cometer un error constante y se van a desconectar del pueblo, porque no están habitando en el verbo correcto, en el verbo que verdaderamente está conectando con el alma del pueblo. Verbo Marketing puede apoyar para que creen y descubran el verbo de las diferentes regiones, de las diferentes zonas, y que hagan políticas públicas no solamente que solucionen problemas, sino también activen nuevamente la identidad colectiva. Pero si tu personal está dividido, está cansado, está desconectado y constantemente tiene riñas internas, porque el verbo institucional de tu empresa o no está claro o está dividido. Hay gerencias que viven desde el verbo dominar, desde el verbo mandar, y tu personal o tu equipo operativo desde el verbo aguantar. Pero si una empresa, una organización deciden vivir desde un verbo compartido, como proteger, crecer, superar, todo va a ser diferente. Desde la atención al cliente, las ventas, y vas a tener una comunicación interna más estratégica, más funcional. Por eso es muy importante que las empresas descubran ese verbo que les corresponde, porque de lo contrario van a vivir en un verbo
que va a ser impuesto por la crisis. Pero lo más importante es que ese verbo impuesto toma decisiones por nosotros. Nos domina. Tanto así que marca la forma en que educamos, en que nos relacionamos, en que amamos. Por eso es muy importante la metodología Verbo Marketing, porque nos va a ayudar a hacer ese verbo invisible, hacerlo visible, hacerlo consciente. No es necesario que ya empecemos a aplicar la metodología Verbo Marketing para vivir en el verbo que va con nosotros, en el verbo no impuesto, en el verbo correcto, el verbo que te acompaña cuando nadie te ve. Hoy aquí no te vengo a hablar de marketing, sino de algo más íntimo, de tu día a día, de aquel verbo que necesitas para que este cada vez sea mejor. Pero conozco a otras personas que sin conocer el poder del verbo o la metodología Verbo Marketing han acertado o han intuido y han llegado al verbo correcto, habitan el verbo correcto y son personas con una gran energía, con gran esperanza, con mucha pasión por hacer diferente tipo de cosas. Esta experiencia las puedes compartir con tu familia, con tus amigos, en tu oficina, con tu equipo de trabajo. Porque lo más importante no es cuánto decimos ni cuánto hacemos, sino desde qué verbo lo hacemos y lo decimos. Así de que es el momento de que te sumerjas en el mundo Verbo Marketing. Por eso es muy importante la metodología Verbo Marketing, porque nos va a ayudar a hacer ese verbo invisible, hacerlo visible, hacerlo consciente. Ahí nos vamos a dar cuenta si ese verbo que estamos habitando es el correcto, es el que nos corresponde. Si quieres profundizar más sobre la metodología Verbo Marketing, escribí este libro para ti y ya lo puedes encontrar en Amazon, en su modalidad Kindle, libro digital y próximamente en pasta blanda. Pero no olvides de seguir el siguiente capítulo que va a estar muy interesante porque vamos a hablar de Verbo Marketing aplicado en las marcas. Ahí te veo. Y no olvides seguir apoyándonos, suscribiéndote, dando like, activando la campanita y mandándonos tus comentarios. Gracias por haber visto este capítulo.